Hola, hoy te doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de este podcast en el canal donde el viento habla. Hoy estamos transitando una tierra galáctica, un día de sincronicidades, un día para estar atentos, para observar, para estar con los ojos bien abiertos, porque los mensajes están ahí, solo hay que estar abiertos a recibirlos. Hoy, hablando de ojos, eh, ya el sol está pegando fuerte en este lado del mundo, el calor se está haciendo sentir y quiero hablarte de los ojos y de los anteojos. Anteojos. Allá en 2020 cuando nos pedían que nos quedemos en casa, ¿te acordás? En la época de la pandemia. Me di cuenta que, porque al principio me comía el viaje y salía a proveerme de algunas cosas y tenía que salir con el barbijo, con los anteojos, volver con las bolsas, los guantes, el chuf chuf, hasta que dije, no, esto es una boludez. Y bueno. Pero en ese interín me sirvió para darme cuenta de algo cuando dejaba los anteojos de sol. Yo antes vivía con anteojos de sol el mayor tiempo posible. No podía no tener anteojos de sol. Tenía una colección de anteojos de sol. Y en esa época tuve que elegir entre los lentes de sol y el barbijo. Aparte se te empañaban, era un embole. Creo que todos nos acordamos de esa parte, ya a todos nos ha pasado un poco lo mismo. Y de hecho creo que se inventó un dispositivo para que no se te empañen los anteojos, no me acuerdo cómo era. Bueno, la cuestión es que ese tiempo que decidí andar sin anteojos y que sí buscaba exposición al sol, porque creo que el sol, como el aire, es fuente de vida, el sol es el elemento fuego, no podemos vivir con la ausencia de alguno de esos cuatro elementos y de los cinco elementos, pues no vamos a dejar el éter de lado. Eh, bueno, me di cuenta que, claro, cada vez que me molestaba el sol no tenía los anteojos. Y en esa época de tanta falta de presión, porque la verdad es que yo sentí una descompresión muy linda de quehaceres y de cosas, fue todo un viaje para adentro y gracias a ese momento, con mi mirada fotográfica, con mi cabeza fotográfica de todos los años que me había dedicado a la fotografía, hice una analogía entre el iris de una lente con el iris de nuestro ojo. Entonces dije, los anteojos de sol, por más buenos que sean, por muy buenos filtros que tengan, no dejan de ser filtros. Filtros que impiden que llegue el sol en su totalidad a nuestros ojos. ¿Cuál fue el descubrimiento en ese momento? Nuestras pupilas se dilatan cuando no hay luz y se contraen cuando hay mucha luz. Entonces ese es el ejercicio, eso lo hace una musculatura ocular. Hay nervios, hay músculos que se encargan de hacer ese proceso. Entonces si tenemos mucho sol, las pupilas se van a contraer al máximo, vamos a tener un puntito apenas. Cuando no hay luz, las pupilas se dilatan para que tengamos mayor visión. Pero ¿cuál es la analogía que yo hacía? Con los lentes pasa lo mismo. Cuando vos necesitas, con una lente fotográfica, cuando vos necesitas más luz, abrís más el iris. Cuando necesitas menos luz, cerrás el iris para que la foto te salga correctamente expuesta. Hasta ahí creo que soy claro. Cuando le ponemos anteojos,
a nuestros ojos, estamos atenuando la luz del sol. Si vivimos permanentemente con los anteojos de sol puestos, ¿qué pasa? Nuestro iris se va a acostumbrar a tener un cierre intermedio. No va a cerrar al mango como si tuviera el sol de frente. Se va a quedar en un punto. Esto hace que una parte de esa musculatura pierda ejercicio, entre en una zona de confort, entre en un acostumbramiento. ¿Cuál es el problema de esto? Recién te decía que a mayor apertura eh, de iris, mayor entrada de luz, a menor apertura de iris, obviamente menor entrada de luz. Pero acá juega un factor que se llama la profundidad de campo o la nitidez. Mientras más cerrado está el iris de la lente o el iris del ojo, o la pupila del ojo, como la quieras llamar, mayor profundidad de campo vamos a tener, más lejos con nitidez vamos a ver. Cuando la pupila está dilatada, cuando el iris de la lente, está abierta, hay menor profundidad de campo y son esas fotos que se pusieron de moda en estos últimos años, donde tenés el sujeto súper enfocado y detrás todo difuminado. Bien. Ahora, el hecho de no poder cerrar cuando nosotros necesitamos ajustar la vista para ver algo con nitidez, si esa parte muscular que cierra nuestro iris del ojo no está funcionando bien o no está lo suficientemente ejercitada, perdemos visión. Nos empieza a fallar la vista para algunas cosas. Y esto puede ir increciendo o no, no sé, no soy oftalmólogo. Me gustaría decirte que este descubrimiento que hice o que me bajó, que canalicé, no sé, como lo quieras llamar, pero fue como algo muy claro, hace que hoy yo no use no solamente anteojos de sol, sino tampoco uso anteojos de vidrio, ya que recuperé un montón de vista desde que dejé de usar anteojos de sol. Sí, tengo los achaques obvios de la edad, del cansancio visual a la noche, depende de qué luz artificial esté funcionando a mi alrededor, eh, pero cuando mis ojos dicen basta, cuando necesito forzar la vista, es que ya me están pidiendo descanso. Pero esa fue la analogía que hice. Pero eso no es importante, eso es un detalle para lo que vino después. Cuando me enteré que los ojos no solamente son para ver, o para taparlos con anteojos, o para llevarlos de un color o de otro, sino que son sensores. Las personas que hacen sun gazing, cuando hay cierta hora, a cierta hora solar, cuando está atenuado, cuando el sol está un poco más atenuado, se permiten mirar al sol para alimentarse de la energía del sol a través de los ojos. ¿Por qué? Porque funcionan como placas solares que convierten esa energía solar, como las placas solares, en energía eléctrica, y es la energía que necesita nuestro cerebro para funcionar. Cuando vos estás atenuando la entrada del sol a través de las gafas o los anteojos de sol, estás atenuando la energía eléctrica para alimentar tu cerebro. No solo eso, la información que mandan estos sensores llamados ojos a través de la luminancia indican al cuerpo a cuánto sol está expuesto y en base a eso nuestros poros van a regular el sudor para mantenernos más menos hidratados, para mantenernos más menos frescos, por ejemplo. Entonces fíjate vos la importancia que tiene no tapar esos sensores.
Sería como que tenés un vehículo con sensores y se los tapás y después no entendés por qué el vehículo no frena cuando tiene que frenar o no te avisa lo que te tiene que avisar. Eso es lo que pasaba a decirte hoy por acá y por supuesto agradecerte tu presencia en el canal, agradecer a los nuevos suscriptores, agradecerle a la vida por todo esto que está sucediendo maravillosamente sincrónico, por todo lo hermoso que viene en camino para todos nosotros, para el bien propio, el bien común y el bien mayor. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.